nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Domine, hic autem quid, dicite Iesus, sic eum volo manere, donec veniam cuidat te, tu me sequere. Queridos hijos en Cristo, celebramos hoy, domingo 27 de diciembre, la fiesta de San Juan Evangelista y Apóstol. Cuando los días 26, 27 y 28 de diciembre caen en domingo, las fiestas de estos días pasan por delante del domingo y se celebran la del santo que corresponda. 3 fiestas que han sido engalanadas por la liturgia con el rito doble de segunda clase y octava común en sendos casos. Quiere así pues la liturgia adornar el pesebre, adornar la cuna en la que nace nuestro Señor, con 3 grandes joyas, con 3 fiestas, las fiestas de aquellos que con pureza se acercan a Cristo recién nacido. El día 26 de diciembre celebramos, pues, la memoria de San Esteban protomártir, el primer mártir, la primera persona que lavó sus vestiduras en la sangre del Cordero, el primero en profesar sin ningún tipo de pundonor que Cristo es Dios. Así pues dijo que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre estar a la derecha de Dios Padre, profesando por lo tanto la divinidad del Verbo encarnado, del Verbo engendrado en el hoy eterno del Padre. El día 27, hoy, celebra la Iglesia la festividad de San Juan Evangelista, el apóstol amado, el evangelista de la divinidad de Cristo, el evangelio más elevado, el más encumbrado, el que más se acerca y más trata de la divinidad de nuestro Señor, del Verbo encarnado, ya desde el prólogo, como bien dijimos, en el sermón de la misa de medianoche del día de Navidad. El apóstol casto y puro, el apóstol amado de Jesús, aquel quien recibió en herencia lo más preciado que nuestro Señor tenía en la tierra, su benditísima Madre. No es de extrañar, por lo tanto, que hoy la Iglesia celebre la fiesta de San Juan Evangelista, haciendo estación en la Basílica de Santa María la Mayor, rindiendo así culto a la Santísima Virgen, por medio de aquel que en la tierra la cuidara como a su propia madre. Y mañana, 28 de diciembre, celebraremos la fiesta de los santos inocentes. Si San Esteban y San Juan Evangelista han dado testimonio de la divinidad de Cristo, han dado testimonio del Verbo engendrado en el hoy eterno del Padre, los santos inocentes, con su muerte silenciosa, nos dan testimonio de la realeza de aquel niño recién nacido. Pues Herodes, al ser informado de las profecías y temiendo que el Mesías le arrebatara el reino, ese reino material, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, pues era el tiempo que hacía que los Reyes Magos habían visto la estrella en Oriente. Celebramos también, con la fiesta de San Esteban, ese nacimiento del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, la cual desde sus albores ha regado la tierra yerma y estéril de la humanidad con la sangre de sus mártires, pues como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, de manera que, al regar esta tierra yerma y estéril con la sangre de esos mártires, puedan germinar y florecer los hijos de Dios, pues como nos decía San Juan en el prólogo del Evangelio, en el Evangelio de la misa del día de la Natividad, aquellos a quienes le reconocieron como Dios, Cristo les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Prolonga por lo tanto la liturgia en este triduo, ese triple nacimiento del que hablábamos el día de la Natividad. El nacimiento en el hoy eterno del Verbo,
el nacimiento temporal de la segunda persona de la Santísima Trinidad, viniendo al mundo, y el nacimiento espiritual del cuerpo místico de Cristo. Y ya, desde el primer momento, vemos prefigurado el fin, la finalidad por la que Cristo se encarnó, la finalidad de la encarnación, del nacimiento que en estos días celebramos con gozo, y que no es otra sino que la redención del género humano. Entra Cristo en la tierra con derramamiento de sangre, de la sangre de los inocentes, prefigurando así el derramamiento de la sangre del inocente, por medio del cual el género humano podrá ser salvo. Hemos empezado este sermón con una frase del Evangelio del día, que está tomado del final del Evangelio de San Juan. Tras la resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos y le preguntó a Pedro en 3 ocasiones si le amaba. Tras la triple afirmación de Pedro y el mandato de Cristo de que gobierne, de que apaciente a sus ovejas, le dice Cristo: «Sígueme». Se levantó, le siguió y se dio cuenta de que detrás, algo rezagado, venía también el discípulo amado. Sabiendo que Juan era el preferido de Cristo, le preguntó a nuestro Señor: «Señor, ¿qué será de éste?». Respondióle Jesús: «Si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme». De ahí que corriese entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Mas no le dijo Jesús: «No morirá», sino: «Si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las ha escrito, y estamos ciertos de que es verdadero su testimonio. Como el mismo San Juan nos afirma, moriría, y sí, murió. Fue el último de los apóstoles en morir, el más joven, el predilecto, el amado del Maestro. El casto San Juan murió a finales del primer siglo, ya anciano, tras haber sido sumergido previamente en una olla de aceite hirviendo, de la cual salió ileso. Único apóstol que, aun habiendo sufrido los sufrimientos del martirio, no murió mártir, sino que murió de muerte natural. Pero efectivamente, y como él dijo, moriría, pues Cristo no dijo que no iba a morir. No obstante, se me viene a la cabeza una reflexión al oír estas y al leer estas palabras: «Si yo quiero que así se quede hasta mi venida, ¿a ti qué te importa?». Es curioso que en medio de la situación en la que se encuentra la Iglesia católica, en medio de la sede vacante, en medio de esta gran tiniebla en la que se encuentra la Iglesia a día de hoy, precisamente sea el apóstol San Juan, por medio de la sucesión apostólica de sus herederos, quien de alguna forma mantenga a día de hoy, en su gran mayoría, el verdadero sacerdocio. Pues en la situación en la que nos encontramos, como bien sabréis, apenas hay sacerdotes y obispos católicos válida y lícitamente ordenados. Y la gran mayoría de los que hay, no diré todos, pero sí una gran mayoría, descienden precisamente del linaje de San Juan Evangelista. Pues descienden del linaje de Monseñor Tuc. Monseñor non dic Tuc viene precisamente de la línea de la sucesión apostólica del apóstol San Juan. En España, normalmente, tradicionalmente, los obispos españoles descendían de San Pedro y de San Pablo, pues los varones apostólicos, discípulos del apóstol Santiago, fueron consagrados en Roma por San Pedro y San Pablo tras la muerte del apóstol, tras la muerte de su maestro, el apóstol Santiago. Fueron precisamente estos 7 los primeros obispos de España,
y de los cuales vendrán la gran mayoría de sus sucesores. Sin embargo, a día de hoy en España tenemos dos obispos fundamentalmente: Monseñor Subirón, ordenado y consagrado por Monseñor Tuc, único obispo vivo de primera línea sucesoria apostólica tucista, y Monseñor de Rojas, nuestro queridísimo fundador, ordenado y consagrado por Monseñor Subirón en 2010. Por lo tanto, estos dos obispos españoles vienen de la línea de San Juan Evangelista, el apóstol amado, aquel que cuidó a María Santísima, y son los que están en esta tierra de María Santísima, en España. Sin duda, San Juan murió, pero su legado, su presencia, ha quedado patente entre nosotros por medio de la línea sucesoria apostólica, por medio de sus sucesores, que son los que hoy en día, en su gran mayoría, están esparcidos en ese remanente católico por medio de todo el mundo. Aquellos sucesores de Monseñor Tuc que siguen ordenando y consagrando válida y lícitamente. No quisiera terminar el sermón de hoy sin antes hacer una pequeña reflexión mirando a la fiesta de mañana, la festividad de los Santos Inocentes. Lloraron aquellas desdichadas madres la matanza de sus hijos. Sin embargo, a día de hoy, por desgracia, son aquellas que deberían ser llamadas madres, porque no merecen ni serlo, ni mucho menos ser llamadas tampoco mujeres, ni personas, las que en su vientre terminan matando a aquellos seres inocentes. Como nos decía Santo Tomás de Aquino, al asumir Cristo la naturaleza humana, lo que hizo fue precisamente divinizar la humanidad. El ser humano es la única criatura material con vida eterna. Ninguna otra criatura, absolutamente ninguna, vivirá eternamente, salvo el hombre. El hombre es finito, sí, por cuanto tiene un comienzo, pero es eterno en cuanto que ese comienzo no va a tener fin. Desde el momento en que es concebido, en que las células de los progenitores se funden en una sola, fundiendo su carga genética en una carga genética completamente diferente a la del padre o a la de la madre, aparece una nueva vida, un nuevo ser humano. Una vida finita, con un comienzo, que está llamada a la eternidad. Pues no morirán, ya que después de esta vida mortal y terrena, al final de los tiempos, cuando nuestro cuerpo resucite para ser unido a nuestro alma inmortal, vivirán eternamente, vida de dicha y gozo en Dios nuestro Señor, o vida de desdicha en ausencia de Él y en presencia de todos los demonios, pero vida eterna. Y así Cristo nos lo asegura, nos lo atestigua y nos da testimonio con su propia resurrección, pues Él está con su cuerpo y alma humana unidos al alma divina en presencia de Dios Padre por toda la eternidad. La naturaleza humana, por lo tanto, ha sido encumbrada y puesta en presencia de Dios. El ser humano, desde que es concebido para la eternidad. Sin embargo, todos esos judío-masones, todas esas ideologías materialistas, capitalista o marxista, están intentando, y lo están consiguiendo por desgracia, convencer a la humanidad de que el hombre no es más que un ser más, un ser vivo más en esta creación, en esta naturaleza, rebajando así la dignidad del ser humano a la de un simple animal, una simple cosa. Sin embargo, cuando Dios creó al mundo, como colofón,
creó al hombre y le dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla, e hizo pasar toda la creación por delante de aquel primer hombre, para que el hombre le pusiera nombre a las cosas, es decir, para que las poseyera, para que las dominara. La naturaleza en la que vivimos ha sido creada por y para el hombre. Es el gran regalo de Dios, uno de los grandes regalos de Dios, de esos grandes dones. Como tal, por supuesto, debemos respetarlo y cuidarlo, como quien respeta precisamente el regalo de un padre, de un ser querido. Hemos de mimar y respetar toda forma de vida. Hemos de mimar y respetar el entorno en el que vivimos, pues al fin y al cabo es la casa que Dios nuestro Señor nos ha dado para morar en esta vida terrena. Pero sin olvidarnos que así como el dueño de la casa es dueño y señor de su casa, y puede dominarla y debe dominarla, el ser humano debe dominar la naturaleza, la creación, pero dominarla con respeto, no destruyéndola. Pero tampoco está, ni mucho menos, ni a la altura de la creación, ni es inferior a ella, como nos hacen creer algunos, llamando al hombre animal, incluso poniendo en valor por encima de la vida del hombre, la vida de las criaturas, de los animales, de la naturaleza. Estas mujeres, féminas, y esta gente descerebrada y sin cabeza, arrogantes, impúdicas, desvergonzadas, gritan, sin rubor en la cara, aquello de nosotras parimos, nosotras decidimos. Ya en la Segunda República Española se instauró el aborto, para horror de todos los católicos. Gracias a Dios, aquello duró poco. Pero sin embargo, a día de hoy, son cientos de miles de seres inocentes, de niños inocentes, los que son masacrados en el templo de la vida, en el vientre de las que deberían ser sus madres. Nosotras parimos, nosotras decidimos, dicen las muy sinvergüenzas, como si aquello que llevan en sus entrañas pudiera ser un objeto de su posesión. Sin embargo, esa vida que llevan es una vida eterna, una vida que no les pertenece. Ellas no son sino que el instrumento, el medio por medio del cual la vida humana se transmite. Esa vida humana que Dios mismo ha divinizado, esa vida humana que desde que aparece está llamada para la eternidad. Sin embargo, esas personas, creyéndose dueñas de la vida, la arrebatan, la eliminan, la aniquilan, sin pudor alguno, sin respeto ninguno, y luego, en una especie de paranoia esquizofrénica, se les ocurre defender la vida de los animales, de las ballenas, de las focas, la vida vegetal, del Amazonas o de cualquier otro sitio, que como decía antes, no digo yo que no haya que respetarlo, ni mucho menos, debemos cuidar y mimar el entorno en el que vivimos, como el que cuida y mima la casa paterna, la heredad recibida, el regalo del Padre. Pero no debemos olvidarnos que esa casa ha sido creada para nosotros y que nosotros debemos someterla y dominarla, y que no debemos ser considerados un ser más, un objeto más de esta creación o un simple animal. Quizás estemos viviendo esa época que Cristo nuestro Señor, de camino al Calvario, preconizó cuando al ver a las mujeres de Jerusalén llorar por él, les dijo: hijas de Jerusalén,
no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron, cuando Herodes mandó matar a aquellos santos inocentes, a aquellas criaturas, a aquellos niños tiernos, sin culpa. Sus madres lloraban y gritaban. Sin embargo, la sociedad ha cambiado tanto, que hoy aquellas que debían llorar y gritar por sus hijos se dicen dichosas por ser estériles, por no engendrar, y cuando han engendrado, tienen la poca vergüenza de eliminar esa vida de sus vientres. Pocos pecados habrá tan aberrantes como ese, que hizo que Dios nuestro Señor, en medio de su pasión, se condoliera de aquellas mujeres de Jerusalén, diciendo que lloraran más bien por aquellas en días venideros, que se consideraran dichosas por no engendrar y no amamantar con sus pechos. Confesemos, pues, con una vida limpia de vicios, la divinidad de Jesús, aquella que aquellos niños inocentes confesaron muriendo por él. Adoremos y confesemos con San Juan al Verbo hecho carne, que habita ya y habitará entre nosotros hasta la consumación de los siglos, e imitemos su pureza, pues Dios se complace en morar con los limpios de corazón. Y no quisiera terminar sin antes recordar que la Pía Unión celebra hoy a uno de sus patronos, San Juan Evangelista. Que San Juan, pues, se apiade de esta Pía Unión y nos ayude a crecer y a ser fieles a Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.